Cristian Nodal había sellado su destino junto a Ángela Aguilar en una ceremonia nupcial que acaparó la atención de todos los invitados, convirtiéndose en un evento memorable que resonaría en la memoria colectiva durante años. Esa ceremonia resultó ser una auténtica fantasía, un despliegue de opulencia y glamour que dejó a muchos maravillados, especialmente a aquellos que eran fanáticos de los recién casados. Para el público, la unión de estas dos jóvenes estrellas parecía sacada de una telenovela, representando la boda ideal entre artistas de renombre, en un ambiente que combinaba la intimidad con el lujo, casi como si se tratara de un rincón encantado de un cuento de hadas, donde cada detalle estaba meticulosamente diseñado para reflejar el amor que compartían. Durante el evento, los medios de comunicación no cesaban en su afán por cubrir cada aspecto, desde las flores elegidas hasta los votos que intercambiaron, comentando incesantemente cómo Ángela, vestida con creaciones de los diseñadores más prominentes del momento, irradiaba una belleza etérea. Nodal, por su parte, apareció con un atuendo que, aunque respetaba su estilo personal, mostraba una elegancia inesperada que sorprendió a todos los que le conocían. Así, la ilusión de esta pareja se convirtió en un tema recurrente de conversación en los medios, que se deleitaban al ver cómo sellaron su amor ante el mundo, con aplausos y exclamaciones que reverberaban en el aire. Durante las primeras semanas de su vida matrimonial, todo parecía ir de maravilla. Las sonrisas públicas, las manos entrelazadas y las miradas cómplices configuraban la imagen de una pareja admirada por muchos y envidiada por otros. Los seguidores de ambos artistas llenaban las redes sociales con comentarios positivos y fotos de la boda, como si hubieran logrado capturar la esencia de la felicidad en cada instante que compartían, creando un ideal romántico que se podía ver en cada fotografía y cada reportaje. Si te gusta este vídeo, no olvides darle like y suscribirte al canal de Bombazos VIP para más contenido como este. Sin embargo, la atención y la presión mediática también llevaron consigo un creciente escrutinio que, aunque inicialmente pasaba desapercibido, comenzaba a manifestarse peligrosamente. Estos observadores del día a día hablaban sobre cada paso de la pareja, analizando cada gesto y cada declaración, convirtiéndose en críticos de su vida privada. La vida cotidiana de dos artistas, que antes podría haber sido llevada en privado, ahora estaba expuesta al ojo público, lo cual añadía una carga emocional adicional. Nodal y Ángela se encontraban en un mar de expectativas desmesuradas, donde cada acción o palabra eran interpretadas y valoradas, creando una especie de presión constante que se colaba en su día a día. Una situación que, a medida que pasaba el tiempo, podría desgastar incluso la más sólida de las relaciones. El brillo del romance sentía como si estuviera siendo eclipsado por un ruido constante, donde la presión de mantener una imagen pública interfería en la construcción de su propia intimidad. Sin embargo, detrás de esa fachada de felicidad, algo comenzaba a torcerse en Nodal. Una tormenta interna empezaba a formarse, aunque inicialmente de manera sutil, casi imperceptible. Gradualmente, esa sensación se intensificó, convirtiéndose en un eco persistente en su mente, un susurro que no podía acallar. Nodal luchaba por identificar la raíz de su malestar, buscando respuestas en cada rincón de su vida, pero parecía que cada intento solo lo llevaba más lejos de lo que deseaba entender. A los ojos de los demás, llevaban una vida de ensueño, rodeados de lujo, fama, amigos y familiares, y un futuro prometedor lleno de posibilidades. Parecía la envidia de cualquiera, ser parte de una gran historia de amor, estar aclamado por fans y vivir en una burbuja de glamour. Pero, cuando las luces se apagaban y regresaba a casa tras un evento, esa sensación de vacío en su corazón se hacía más palpable, intensificando su confusión y desasosiego. Era innegable que había algo ausente, algo que simplemente no podía seguir ignorando y que parecía estar minando su alegría día tras día. Tal vez era un indicio de que su corazón estaba en otro lugar, buscando respuestas que parecían siempre eludirlo. Una noche, en una atmósfera de soledad, con luces tenues iluminando apenas su salón, el recuerdo de Kazu, su antigua pareja, apareció de forma inesperada. No era solo una figura del pasado, era un eco de lo que una vez fue su vida, llena de risas, complicidad y pasión, que de alguna manera había dejado una marca en su corazón. Esto lo llevó a una profunda reflexión sobre lo que realmente sentía, generando un torbellino de emociones que parecía no tener fin. Recordaba su relación con Kazu, rica en momentos compartidos y profundos, donde cada instante estaba cargado de intensidad y conexión auténtica. Existía una dinámica de complicidad que ahora extrañaba en su matrimonio con Ángela, un lazo que había sido profundamente significativo y que, lamentablemente, parecía estar eclipsado por la nueva vida en la que se había embarcado.
Esa oleada de recuerdos lo transportaba a tiempos en los que todo fluía con naturalidad, donde cada nota musical y cada risa eran parte de una melodía inigualable. Recuerda dejar tu like y suscribirte a Bombazos VIP para no perderte nuestros próximos vídeos. Con Kazu, Nodal había vivido experiencias encendidas por una chispa única. Cada discusión era una prueba de la profundidad de la conexión que compartían, donde el amor era un fuego ardiente que iluminaba cada rincón de sus vidas. Sus momentos juntos se construían sobre una base de entendimiento mutuo, confianza y un sinfín de emociones. Con ella había habido una magia palpable, donde el tiempo parecía detenerse, y cada momento compartido se convertía en un recuerdo imborrable. Sin embargo, con Ángela, a pesar de ser dulce, amorosa y atenta, él comenzó a darse cuenta de que estaba empezando a perder una parte fundamental de sí mismo, esa chispa que había guiado sus pasos durante años. La perfección de Ángela, tan admirada por todos, le generaba la sensación de que debía esforzarse continuamente por cumplir expectativas que, en realidad, no le pertenecían. La presión se sentía como una carga que lo asfixiaba, y esa idealización comenzaba a ahogar cualquier atisbo de autenticidad. Sentía que había una presión sobre él para ser un esposo ideal en una relación que, en el fondo, no se sentía auténtica. Los recuerdos de su conexión con Kazu eran cada vez más intensos, llevándolo a preguntarse si había perdido de vista su verdadera esencia y deseos. Si bien estaban participando activamente en la vida del otro y creando nuevas memorias, lo que antes había sido un manantial de inspiración se estaba convirtiendo en una sequía emocional que no podía ignorar. A medida que pasaban los días, Nodal pronto se percató de que no se trataba de que Ángela fuera el problema, el verdadero conflicto residía en su interior, en la lucha que estaba llevando a cabo contra sus propios sentimientos, enfrentándose con las realidades que había estado eludiendo. Esa creciente deshonestidad consigo mismo lo empujaba a cuestionar si fue apresurado al elegir casarse, tal vez impulsado por la presión que lo rodeaba y por una necesidad de llenar el vacío dejado por Kazu, una sombra del pasado que parecía seguirlo a cada paso. Con el tiempo, esas dudas se intensificaban, mientras más intentaba convencerse de que Ángela era la mujer indicada, más se sentía atrapado en una situación que se alejaba de quien realmente era. Las memorias de las noches en las que solía tocar la guitarra y compartir sueños con Kazu lo atormentaban y comparaban, las melodías ahora estaban envueltas en un tinte de nostalgia. Recordaba la libertad de ser quien realmente era, sin temor a ser juzgado, un estado que anhelaba profundamente. En contraste, se preguntaba si su amor por Ángela era lo suficientemente fuerte para llenar ese vacío, o si, por el contrario, se había conformado con una relación que no le permitía ser genuino. Las experiencias compartidas con Kazu eran intensas y profundas, impregnadas de una conexión que trascendía lo físico. Cada discusión era una prueba de la fortaleza de su relación, donde el amor brillaba con un resplandor único. La simplicidad de sus momentos juntos los hizo sentir auténticos y completos, y aun en las adversidades, la pasión siempre hallaba la forma de florecer, desafiante, como una flor que prospera en el asfalto. Cada risa, cada complicidad, cada día daba forma a su unión, creando una memoria que, en el fondo, vivía en su corazón. Recordaba cómo se reían sin preocupación, compartiendo secretos y confidencias, transformando su vida en una sinfonía de momentos que nunca se marchitarían. Contrario a ello, el vínculo con Ángela, aunque lleno de dulzura y cariño, empezaba a sentirse como una especie de farsa, poniendo en riesgo la autenticidad y la profundidad de la conexión que Nodal tanto anhelaba. A pesar de los momentos de alegría que compartían, había un componente que lo hacía cuestionarse la sostenibilidad de su relación. Aquellos instantes en los que solían reír y bailar desperdigados por toda la casa comenzaban a verse nublados por una sombra de duda, una incertidumbre que crecía con cada día que pasaba sin ser confrontada. Reconocía que debía ser sincero consigo mismo, y tarde o temprano, eso obligaría a que ambos tomaran caminos diferentes, un desvío que aunque resultaba doloroso, podría permitirles descubrir sus verdaderas direcciones. El hecho de que Nodal se cuestionara su propia vida y la realidad que había construido empezaba a generar un eco en su interior, el conflicto entre su deseo de ser feliz y la presión de mantener una imagen ideal era palpable. Un día, después de una de esas confrontaciones internas, Nodal buscó refugio en su estudio, intentando dar sentido a lo que sentía. La música había sido su mayor liberación, su puerto seguro, pero esa noche se dio cuenta de que ni siquiera las armonías que solía componer lograban aliviar el vacío que lo invadía. No se trataba solo de algo superficial, había un anhelo profundo por entender lo que realmente deseaba en su vida y en su corazón. Fue un momento de revelación dolorosa, donde las notas de sus canciones parecían preguntarle si era lo que realmente quería, confrontándolo con la realidad de sus decisiones.
Reflexionó sobre las decisiones que había tomado, asimilando que, aunque amaba a Ángela, no estaba cautivado por ella como había creído. Lo que había comenzado como una historia de amor, llena de promesas y sueños compartidos, se estaba tornando en una carga que ya no sabía cómo llevar. Cada verso y cada acorde oscilaba entre la melancolía y una búsqueda casi desesperada por redescubrir su verdadero yo. No olvides dar like y suscribirte a Bombazos VIP para estar al tanto de nuestras novedades. A medida que el tiempo avanzaba, la realidad comenzaba a presionar más intensamente sobre Nodal, sacudiendo los cimientos de su vida en pareja. La emoción que sentía cada vez que pensaba en Kazu se contrastaba con la dulzura que Ángela le ofrecía, mostrando dos caras de una misma moneda que lo mantenía atrapado en una danza de emociones. Había trabajado tanto por complacer a los demás, lograr un ideal y cumplir con la imagen que la sociedad esperaba de él, que comenzó a temer que sus propios deseos y anhelos habían sido arrinconados y olvidados. Esa lucha interna lo sumergía en un mar de contradicciones, donde el pasado y el presente se disputaban por definir su futuro. Así, cada día que pasaba, el sentimiento de deshonestidad crecía, convirtiéndose en un peso que se volvía cada vez más difícil de soportar. Era una guerra silenciosa, una disonancia entre lo que debía ser y lo que realmente era, desgastando su alma en las horas y días que pasaba en este ciclo de emociones contradictorias. Las notas musicales que solía improvisar eran ahora ecos melancólicos de lo que había perdido, cada mirada hacia Ángela se convertía en un recordatorio de la brecha que comenzaba a abrirse entre ellos. Las conversaciones que solía tener con amigos y seres queridos se llenaban de superficialidad, mientras su interior clamaba por un vínculo más profundo y significativo. En esas noches de insomnio, su mente viajaba entre recuerdos y anhelos, el eco del amor perdido resonando en cada rincón de su ser, amenazando con derrumbar la fachada que había construido. Lo que había comenzado como una historia de amor en majestuosidad ahora se sumía en la tristeza y la insatisfacción. Era evidente que lo mejor para ambos sería aceptar de una vez la separación, aunque el dolor que esto generaría era difícil de soportar, un sacrificio que parecía inevitable por su propio bienestar y el de Ángela. La lucha entre lo que deseaba y lo que necesitaba se convirtió en un recordatorio constante de que, a veces, el amor no es suficiente cuando las expectativas y la realidad chocan de forma tan abrupta, dejándolo con un vacío que ansiaba ser llenado. Finalmente, tras muchas noches llenas de reflexiones, Nodal tomó la difícil decisión de hablar con Ángela. La conversación fue un punto de inflexión, un momento donde ambos se resistieron a lo que se intuía, y que en el fondo, ya se sabía. Ángela, aparentemente paralizada, escuchó atenta las palabras de Nodal, que salieron de su corazón como un torrente, mientras las emociones se desbordaban. Aunque su voz se mantuvo serena, su silencio y mirada revelaban que, en su interior, algo ya sabía. Habían compartido sueños, risas, lágrimas y promovido una imagen de amor perfecto que, al ver cómo se desmoronaba, parecía un eco lejano. La conexión que alguna vez compartieron comenzaba a derrotarse, mientras las palabras de Nodal desenmascaraban sus sentimientos no resueltos. Las expectativas, los planes de futuro y la profundidad de lo que habían construido juntos se desprendían como un castillo de naipes, dejando un vacío abrumador en su lugar. Nodal comprendía que debía ser honesto, no solo con Ángela, sino consigo mismo, enfrentándose a la cruda realidad de que el amor puede ser bello, pero también puede convertirse en una prisión de insatisfacción y arrepentimiento si no se alimenta con autenticidad. Al enfrentarse a la verdad de su relación, Ángela sintió que una herida se formaba en su corazón, al entender que lo que siempre había creído era un amor perfecto no era más que un ideal roto, un espejismo que se desvanecía a la luz de la realidad. La tristeza en su rostro manifestaba su entendimiento de que su vida juntos podría haber estado predestinada a ser un sueño fugaz, una ilusión que se mantenía viva solo por la esperanza, pero que en el fondo sabía que se estaba esfumando. Aunque el dolor de la separación pesaba en sus almas, ambos sabían que era necesario, un acto de amor propio y madurez emocional. Mientras la noticia de su divorcio sorprendía al mundo del espectáculo, alimentando rumores y especulaciones que parecían incontrolables, Nodal permanecía en un respetuoso silencio, decidido a no darles más combustible a los medios. A pesar del remordimiento que sentía, también experimentaba un ligero alivio por haber enfrentado la verdad, un alivio que se sentía como el aire fresco después de una tormenta asfixiante. La carga que llevaba en su corazón comenzaba a levantarse, mientras, al menos momentáneamente, la incertidumbre sobre su futuro comenzaba a despejarse. Durante los meses siguientes, Nodal se embarcó en un viaje de autoconocimiento que le permitía redescubrir quién era realmente, una especie de autoexploración que incluía tanto la música como el replanteamiento de sus deseos y sueños.
Había tomado la difícil decisión de priorizar su bienestar emocional y espiritual, entendiendo que la felicidad debería ser su objetivo principal en lugar de mantener una imagen que, aunque deslumbrante, era falsa. Sin embargo, cada recuerdo de Kazu lo hacía tropezar con la nostalgia, un peligro al cual se sentía atraído pero que sabía que debía manejar con cautela. No tardaron en volver a conectar, a medida que ambos se abrían a la posibilidad de retomar su relación, un proceso lleno de matices y emociones que requería de una cuidadosa reflexión y honestidad. Era un baile delicado entre lo que había sido y lo que podría ser, donde el miedo y la esperanza se entrelazaban con cada conversación y encuentro. Ese redescubrimiento no fue fácil, venía cargado de expectativas y temores, pero, al final, la conexión que había existido entre ellos comenzó a resurgir de forma natural, como un río que vuelve a su cauce después de una tormenta. Cada pequeña chispa revelaba cómo su amor había logrado resistir la prueba del tiempo, y cómo los caminos que habían tomado les habían permitido crecer, madurar y entenderse mejor. Nodal comprendía que el amor no podía ser forzado, debía ser espontáneo y natural, un flujo de emociones que no podían ser reprimidos ni manipulados. A medida que compartían momentos, siempre en equilibrio, se dio cuenta de cómo aquellas experiencias pasadas habrían moldeado su perspectiva sobre lo que significaba amar. Sus encuentros se transformaban en oportunidades para explorar sus sentimientos y compartir sus anhelos en un espacio seguro y comprensivo. Mientras navegaban por aguas tan familiares pero nuevas, comenzaban a construir un puente entre su historia y su presente, fortaleciendo una relación que ahora se fundaba en la sinceridad y la conexión genuina. Observando su vida desde la distancia, lo que una vez había resultado brillante ahora se parecía a un distante recuerdo, mientras se adentraba en un nuevo capítulo que prometía ser mucho más auténtico y liberador. Su búsqueda de la identidad lo empujaba a explorar nuevos horizontes que le devolvieran la libertad sentimental que sentía haber perdido. Un viaje que implicaba aceptar sus propias imperfecciones y limitaciones, así como abrazar la vulnerabilidad como parte de su esencia. Así, la historia de amor que había vivido había sido intensa, llena de lecciones y momentos compartidos, pero ahora, en su nueva etapa, buscaba una verdad diferente, una autenticidad que lo liberara de la pesada carga emocional que había estado arrastrando, permitiéndole vislumbrar un futuro no solo viable, sino prometedor en su búsqueda de felicidad verdadera. La vida, después de todo, es una secuencia de decisiones que entrelazan experiencias, relaciones y emociones. Tras enfrentar el desafío de su primer matrimonio, Nodal encontraba en su vida una renovada perspectiva. Practicaba una especie de meditación a través de la música, donde cada nota lo guiaba hacia una comprensión más profunda de sí mismo y de lo que anhelaba. Los días que antes estaban llenos de incertidumbre comenzaron a llenarse de creatividad y exploración personal. Se sumergió en su arte, explorando nuevos estilos musicales y dando rienda suelta a su imaginación. Esa libertad artística, tanto en el estudio como en el escenario, se convirtió en un refugio, un lugar donde podía expresarse sin restricciones ni temores. Con cada pasaje musical, fue tejiendo historias que, aunque reflejaban sus luchas internas, también empezaron a presentar una visión optimista del amor y de las relaciones. Nodal entendió que el proceso de sanación es parte integral de la vida, y cómo sus experiencias previas podrían convertirse en enseñanzas valiosas para futuras relaciones. Con Kazu, se había sentido como en casa, lleno de paz y conexión, mientras que con Ángela había sentido una desconexión que lo llevó a perderse. Esa lucha no era solo por perder a alguien, sino por redescubrir quién realmente era sin la influencia de las expectativas externas y el glamour de la fama. Así, cada día se convirtió en un paso hacia la autoaceptación, donde comenzaba a amarse por quien era, en lugar de quien debía ser. A medida que pasaba tiempo con Kazu, combinaba el pasado con el presente, creando un nuevo camino que incluía creatividad, amor y autocomprensión. Sus encuentros, como así fuera el amor que había resurgido entre ellos, se convirtieron en una celebración de la vida y dos almas que, a pesar de sus desafíos, encontraban en su conexión algo inquebrantable. Nodal caminaba hacia adelante, con su corazón abierto y la mente clara, listo para abrazar lo que viniera en su camino, llevando consigo las lecciones aprendidas y un renovado sentido de propósito en el vasto universo de la música y el amor, donde cada nota era una invitación a vivir plenamente sin las cadenas del pasado. Espero que te haya gustado el contenido. Si disfrutaste de esta historia, no olvides suscribirte al canal de Bombazos VIP, comentar el vídeo y darle like para seguir recibiendo más contenido interesante. ¡Hasta la próxima!